Hola, hoy hablaré sobre el ensayo y análisis del ensayo Lo Siniestro de Sigmund Freud y sobre cómo se relaciona y cómo se encuentra esta temática en el cuento El corazón delator de Edgar Allan Poe, donde comentaré varias de mis ideas de la lectura del ensayo y dando una aclaración sobre todas las temáticas, todos los y las investigaciones que se pueden encontrar en el mismo cuento del corazón delator de Edgar Allan Poe. Introducción del ensayo Lo Siniestro. Hablaré sobre los datos que más interesantes acerca de lo siniestro. Además, cómo se encuentran algunas características en el cuento del corazón delator de Edgar Allan Poe. Principalmente nos lleva a Ernest Junger, quien lo menciona prácticamente en todo el ensayo sobre sus investigaciones hacia dónde se va esa psicología, ese psicoanálisis, respectivamente a la estética, de cómo podemos contemplar lo bello y diferenciarlo hacia lo que es siniestro, lo tenebroso y lo psicodélico. La verdad se me hizo muy interesante poder ver tantos análisis acerca de pues cómo nosotros como seres humanos, con nuestro propio cerebro, nuestro propio contemplar y nuestra psicología, vemos a través de cómo podemos creer y no creer en las cosas siniestras. Y si ese tipo de manifestaciones nos dejan un tipo de trauma, ya sea que la experiencia se haya vivido a cualquier edad, sobre todo menciona mucho en los niños que sufren ese tipo de traumas sobre las cosas de terror y fantasmas. Al igual que nos crea esa visión en la literatura y en los poetas sobre las historias de terror y cómo manejan la psicoanalítica del propio lector. Pues el suspenso es muy clave en este tema, sobre todo en la propia literatura, tanto que nos cuentan historias, cuentos de terror, y actúa mucho el suspenso, donde se recrea mucho análisis y respectivamente esa atención debida hacia lo ocurrido en la trama e historia. Para comenzar, hablaremos por qué es lo siniestro. Lo siniestro o la interpretación de este es función de nuestro subconsciente que mediante el psicoanálisis nos lleva a experimentar el miedo hacia ciertas cosas. Podríamos decir resumidamente que lo que vivimos en nuestra vida y las experiencias que tenemos en la misma nos crean ese tipo de miedos hacia ciertas cosas que no le hemos pasado tan bien que digamos, o que realmente nos haya dado la experiencia de vivir el temor más fuertes de nuestras vidas y que esto nos provoque varios problemas, tanto de nerviosismo, de psicología y demás enfermedades mentales, sobre todo como las que mencionaremos en relación con este ensayo y el cuento. Sigmund Freud nos analiza aspectos de lo siniestro en varias formas y en cuestión con las investigaciones de Jens, donde establece muchos conceptos como las apariciones irreales en la materia, como los espectros, traumas de nuestra infancia, sobre todo también podemos incluir las creencias de nuestros antepasados, que lo menciona muchísimo en el ensayo, una de esas partes que dice que a veces nuestros ancestros tuvieron esas creencias sobre ciertas cosas fantasmales, como el mal de ojo, aquí también lo menciono, y el sugestionarnos, que es lo más cotidiano al tener este tipo de cosas sobre nuestros miedos, la contemplación de la estética y lo bello y lo hermoso, tanto a la comparación con lo grotesco.
y lo terrorífico. Esas comparaciones cognitivas y psicológicas que se experimentan en un acto atroz. En el ensayo, el autor nos regala mucho análisis sobre todo lo relacionado a lo siniestro, pero principalmente se basa mucho en la cuestión de que a veces creemos y no creemos en las cosas que a veces podemos contemplar o ver. Pues a veces el separar mucho de nuestra cotidianidad hacia ver algo diferente que jamás habíamos visto, nos hace tener ese temor, nos hace tener esa conclusión de que se le llame lo siniestro. Nos da de igual forma muchos ejemplos, como el hecho de los muertos vivientes, que naturalmente los muertos no pueden volver a revivir, pero en la literatura se interpreta de esta manera, fantasiosa e irreal, y esto también lo compara como si fuera en la vida real y cómo reaccionaríamos ante ella. Ahora bien, todas estas partes mencionadas sobre el ensayo, ¿cómo se son a encontrar en el cuento El corazón delator de Edgar Allan Poe? Para empezar, vamos a contar un poco de lo que trata este cuento. El cuento del corazón delator se trata de un hombre que principalmente nos menciona el autor que es muy nervioso. Y esto nos da a entender, al menos a mí como lectora, que tiene ciertos trastornos mentales donde alucina y escucha cosas. De repente, un viejo con un ojo extraño, que respectivamente al personaje se le hace muy tenebroso, trata de compararlo con cosas siniestras. Inclusive menciona que parece el ojo de un búho observador, que siempre lo observa al personaje y esto le recrea miedo. Que se queja y esa inquietud lo hace llegar al motivo de querer matar al viejo. Al momento de su crimen y del atroz asesinato, de repente 2 hombres tocan su puerta y los hace pasar. Aquí es cuando su corazón del personaje empieza a latir tan fuerte que hace que su mismo nerviosismo lo haga confesar su asesinato. Me gustaría mencionar que la forma en cómo se narra este relato es muy descriptivo, además de que te da esa sensación y te hace entender cómo son las reacciones de los personajes, todo el miedo que se producen entre ellos hacia las acciones y experiencias que están viviendo los personajes. La historia realmente sí es muy psicoanalítica, te mete mucho el miedo como lector y como espectador, porque te recrea imágenes y sobre todo el cómo uno mismo también podría reaccionar ante situaciones como las que pasan los personajes. Realmente sí es muy siniestro, muy terrorífico personalmente, y en varios puntos entran los análisis del ensayo de lo siniestro, pues principalmente al sugestionarse el personaje con el ojo del señor, es como echarle el mal de ojo. Y realmente eso es algo con lo que también lo habla mucho en el ensayo. Al igual que su nerviosismo, que es parte de su psicología, y el cómo se recrea que ese ojo es maléfico para él, es malo, le genera miedo, a lo que él reacciona de igual manera para generárselo al mismo personaje, que en este caso sería el viejo, dándole esas partes donde lo va a buscar cada noche y trata de ahuyentarlo o de recrearle el mismo temor que a él le genera su propia presencia. Una de las partes más fuertes que se menciona en el ensayo es la parte donde a veces tus propios pensamientos te hacen creer en matar a alguien. Y eso también menciona que puede ser real y no real de creerlo, pero realmente en el cuento te da a entender
que sí, al igual que lo compara con la vida real, pero realmente también entra en este punto del psicoanálisis de los personajes. Vamos a hacer las conclusiones. Concluimos que lo siniestro tiene sus manifestaciones continuas y que en la literatura, el arte y en la psicología especializada también provenientes de nuestra mente, y es donde recrea esa complicidad de lo irreal y lo no irreal. Además de que nuestros actos y experiencias nos llevan por los caminos que son la estética como lo bello y la siniestra. Pero realmente sí nos recrea esas sensaciones de lo tenebroso en muchos de nuestros propios sentimientos y sensaciones espirituales como seres humanos. Vamos a decir que a veces la forma en cómo vemos las cosas, en cómo podemos creer en ciertas manifestaciones, nos da a entender si lo podemos tomar como tenebroso, como siniestro. Eh, También lo podemos experimentar en varias maneras. Claramente acá a todos nos gustaría tener siempre la estética de lo bello, de lo hermoso, de lo pasivo. Pero diariamente en nuestra vida también podemos tener ese estrés, esas complicaciones mentales que nos hacen llevar hacia lo negativo. Y ahí es donde se encuentra mucho todas estas negatividades y pensamientos maléficos que a veces nos creamos en nuestra propia vida.